A Dios. Dios le bendiga, amada iglesia. ¿Cómo están? Bendiciones. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a compartir la palabra del Señor, ¿sí? Y vamos a poder compartir un mensaje que el Señor me ha dado para ustedes, para la iglesia, para este tiempo. Amén. Así que oramos, ¿sí? Oramos al Señor para que el Señor esté afinando nuestro oído para poder escuchar su voz. Te invito allá donde estás, a cerrar tus ojos y oramos al Señor. Padre eterno, en esta mañana, Señor, ya te hemos adorado, hemos glorificado tu nombre, Señor, y en esta mañana queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables. Señor, no queremos ser indiferentes a tu voz. No queremos ser indiferentes a la palabra de Dios para con nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que ninguna distracción, nada nos venga a distraer, sino que podamos estar, Señor, conectados con el cielo y conectados con tu voz en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Nos disponemos, amén. Y quiero compartir en esta mañana, un mensaje que he titulado Mi actitud frente al llamado. Mi actitud frente al llamado, ¿sí? Y pensaba frente al llamado de Dios, seguramente ustedes han leído la palabra de Dios en este mes de la Biblia, en septiembre, mes de la Biblia, ¿sí? Atesoremos la palabra de Dios, la leamos, ¿sí? Seguramente han leído en algún evangelio o en la misma Biblia algún encuentro de personas que han tenido un encuentro con Jesús, ¿sí? Y tal vez nos podemos recordar, por ejemplo, la historia de Zaqueo, ¿sí? ¿Quién ha leído alguna vez esa historia de Zaqueo? Desde la escuela bíblica les enseñan, dice que Zaqueo era un hombre peticito, era bien bajito, y que cuando se enteró que Jesús iba a pasar por ese lugar, se subió a un árbol bien alto, a un sicómoro, a un árbol muy alto, para poder verlo a Jesús, ¿sí? Y cuando Jesús lo vio en ese lugar, subido al árbol, era una persona importante, ¿sí? De la época, le dijo: hey, Zaqueo, bajate porque esta tarde voy a comer a tu casa, ¿sí? Y Zaqueo se bajó, obviamente, preparó todo para recibir a Jesús en su casa. Y Jesús no iba solo, no iba con toda una comitiva. O sea, tenía, voy yo, y todo esto era invitar a mucha gente, ¿no? Pero Zaqueo se preparó y dijo sí, y ahí tuvo un encuentro con Jesús, ¿sí? Y su vida cambió y él se arrepintió y dijo: a los que he defraudado les voy a devolver 4 veces más, ¿sí? La actitud de Zaqueo frente al llamado. Después tenemos otra historia, también en los evangelios, por ejemplo, de la mujer samaritana. Sí, ese es otro. Bueno, María Magdalena también, pero no vamos a hablar de María Magdalena ahora, vamos a hablar de la mujer samaritana. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Jesús estaba sentado en el pozo y en ese lugar, ¿sí?, fue esta mujer a buscar agua y le dijo: mujer, dame de beber. Judíos y samaritanos no se llevaban, dice la palabra. Y ahí empezó a tener un diálogo Jesús con esta mujer samaritana, a la cual le dijo varias cosas que tenía que ver con su vida. Si usted no lo leyó en la Biblia, busque mujer samaritana, ponga ahí en Google, mujer samaritana, le va a salir dónde está. Y vaya, dice: no tengo Biblia, ponga en Google, le va a salir el versículo, ¿sí? Usted no tiene Biblia, hay muchas formas de leer la Biblia. Así que estoy dando ahí un tip, ¿sí? Entonces ponga ahí mujer samaritana, lea la Biblia y dice ahí el versículo, ¿sí?, que esta mujer le empezó a decir: Jesús, bueno, sí, trae a tu esposo. No, es que no tengo esposo. Bien decís, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es. O sea que Jesús la sabía muy bien la vida de ella y de nosotros, ¿sí? Sabe muy bien de nuestra vida también. Así que
un encuentro que cambió su vida, porque dice que esta mujer creyó en las palabras de Jesús e inmediatamente fue a su lugar, a su comunidad, y les dijo: he encontrado un profeta. Y lo invitaron a Jesús y estuvo ahí un par de días predicando en ese lugar. Un encuentro que cambió la vida. ¿Cómo va a ser tu actitud cuando te encuentres con Jesús? Mensaje para los que vienen por primera vez en este domingo, en esta mañana. Hoy Jesús también está pasando por aquí. ¿Cómo va a ser tu actitud frente a ese llamado de Jesús? Y quiero que podamos leer, podemos hablar de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia que se encontró con Jesús y su vida cambió radicalmente. Pero hoy quiero que podamos leer en Mateo el llamado de unos jóvenes, ¿sí? Mateo 4, del 18 al 22, lo tenemos ahí y dice así: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Y un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban las redes. Y Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Amén. Quiero que a través de esta lectura, de esta palabra que acabamos de leer, podamos profundizar cómo debe ser mi actitud frente al llamado. Creo que este mensaje, esta porción de las Escrituras nos está dando pie de cómo nos está enseñando algo, y quiero que podamos nosotros profundizar en cómo debe ser nuestra actitud frente al llamado. Amén. ¿Sí? Tenemos acá una situación, dos pares de hermanos. Tenemos a Pedro y a Andrés por un lado, y tenemos a Juan y a Jacobo por otro lado, ¿sí? Que también es llamado Santiago, Jacobo, ¿sí? Dos pares de hermanos. Y estos dos pares de hermanos estaban pescando. Su oficio era ser pescadores. Estaban trabajando a la orilla del lago de Galilea, dice, trabajando, tirando las redes, haciendo su trabajo, ¿sí? Lo primero que quiero que podamos profundizar es que Jesús llama a quien Él quiere, ¿sí? Ese es el primer punto. Jesús llama a quien Él quiere, ¿sí? Y Jesús está, como decía hace un ratito, Jesús también está pasando por aquí y está llamando a quien Él quiere llamar. Y también te está llamando, ¿sí? Y estos jóvenes estaban trabajando, estaban remendando sus redes, estaban preparándose para tirar las redes, ¿sí? Y yo me imagino que en ese momento era el momento en que los pescadores salían a trabajar. Que no es que estaban solamente Pedro y su hermano Andrés y solamente Juan y Jacobo por otro lado. Yo me imagino que había más pescadores por ahí, que estaban otros más a lo largo, a la orilla, trabajando, ¿sí? Sin embargo, Jesús pasó y le dijo a este y este, vengan, síganme. Y dice que caminó un poquito más y los vio a otros y les dijo, síganme, ¿sí? Así que Jesús puede estar pasando en este momento y diciéndote, seguime, ¿sí? Jesús puede estar llamando en este momento a quien Él quiera llamar. Y estaban ahí estos jóvenes trabajando, haciendo su trabajo. No eran simples pescadores, tenían una empresa de pescadería,
¿sí? Se dedicaban a eso, eran jóvenes que tenían un emprendimiento, se podría decir, eran jóvenes emprendedores, trabajaban, estaban en el servicio, estaban ocupados, estaban trabajando, no estaban haciendo en el ocio, ¿sí? Sino que estaban ocupados en su trabajo. Sin embargo, Jesús no llamó a los que estaban desocupados, a los que no estaban haciendo nada, sino que llamó a los que estaban trabajando, a los que estaban ocupados haciendo algo, y les dijo, síganme, ¿sí? Y usó una frase que seguramente a ellos les llamó la atención, porque les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Usó algo que ellos sabían hacer, sabían pescar, ¿sí? O sea que Jesús cuando te llame, no es que vas a dejar de ser lo que vos ya sabes hacer, sino que eso que tenés, eso que Dios ya te ha dado, eso para lo cual Dios ya te ha capacitado, en esa área Dios te va a usar y te va aún hacerlo muchísimo mejor, que tu vida sea muchísimo mejor. Decís, bueno, pero yo soy un simple estudiante. No te preocupes, porque Dios en ese lugar, mientras estudies, Dios va a hacer que vos brilles en ese lugar. Es decir, ajá, pero acá vas a hacer un impacto, algo vas a generar en ese lugar. Ay, pero yo soy simplemente una ama de casa. No te preocupes, porque en ese lugar podés ser una luz en tu barrio, con tus vecinas. Cuando vas a la verdulería, cuando vas a la panadería, cuando estás moviéndote en diferentes lugares, decís, el Señor con lo que tengas. ¿Sí? El domingo pasado escuchábamos a Cecilia, ella es licenciada en enfermería, trabaja en el área de cardiología, ¿sí? Y Dios la llamó en esa área y es de bendición en esa área. No es que ella dice, no, pero es que yo soy enfermera nada más. No, ella es enfermera y predica en ese lugar, ¿sí? Los docentes, tenés un aula para poder extender la palabra del Señor a los jóvenes. La veo ahí a Vero Cajal. ¿Cuántos estudiantes ella ha podido predicarle del Señor? ¿Sí? Pienso en el pastor Diego Velázquez, que es abogado. Puede ser, es luz en ese lugar. El Señor dice, no, bueno, ya te llamé y ya no va a poder ser nada más que otra cosa. Les cuento que yo estudié psicología social y no sabía que Dios me iba a llamar con esta profesión a servir a la iglesia siendo psicóloga social, pero Dios sí lo sabía, ¿sí? Así que si Dios te ha dado algo, Dios te está diciendo, seguime, que yo con eso voy a usar ya tus habilidades, lo que ya sabes hacer, lo que ya te voy a capacitar aún más para que seas esa herramienta útil en mis manos. Amén. Así que Él llama a quien Él quiere, ¿sí? Y te está llamando también en esta mañana, ¿sí? Segundo punto que quiero que podamos profundizar es que tenemos que entender la inmediatez del llamado. Debemos entender la inmediatez del llamado. A mí me impacta que estos jóvenes, los dos pares de hermanos que estaban trabajando, los dos, dice que al instante le siguieron. Y termina y dice, al instante le siguieron. Ninguno dijo, pero espera, Señor, no, ya termino de remendar la red, espérame, Señor, y voy. Al instante le siguieron. El otro no le dijo, pero Señor, pará, no, ya termino de pescar un par de pescaditos más y voy. No, al instante le siguieron. Esto nos habla de la obediencia. Obediencia. Cuando Dios te llama, debemos responder inmediatamente. Y aquí me hace recordar, y pongo un ejemplo de las casas, que creo que esto pasa en todas las casas. ¿A quién no le ha pasado
de estar su mamá cocinando y que su mamá diga, ya está la comida, vengan a poner la mesa. Silencio, nadie se mueve, nadie hace nada. Vuelve la madre, que es sabia porque 15 minutos antes ya empieza a decir, no es que está la comida ya, no, faltan unos 15, 20 minutos, pero ya sabe que no va a ser inmediata la respuesta. ¿Sí? Entonces la mamá empieza como 15, 20 minutos y ya está la comida. Mentira, no está. Pero eso es un truquito ninja que tienen las madres. Y dicen, nadie se mueve. Están los chicos jugando, está el otro con el celular, ¿sí? Están ahí con la Play, están cada uno tirado en la cama, haciendo nada. Pasan 10 minutos más y vuelve a decir la mamá, ya está la comida, vengan a poner la mesa. Y nadie, ¿sí? Hasta que la mamá se cansa y a veces pega un gritito, ¿sí? O termina ella poniendo la mesa. Y viene y ya uno ya se siente culpable porque ya no respondió inmediatamente al llamado. Digan, ¿sí? Un pequeño ejemplo. A veces con Jesús somos igual. Pero espera a Jesús, ¿no? Porque todavía me tengo que recibir. Jesús, espera un poquito, ¿no? Porque todavía no me he casado. O espera a Jesús un poquito, porque tengo hijos muy chiquitos y como son muy chiquitos todavía tienen que crecer. O espera a Jesús hasta que se me resuelva este problema que tengo, porque no te puedo servir con este problema. O espera a Jesús y empezamos a poner excusas para no atender al llamado inmediatamente. Sin embargo, tenemos este hermoso testimonio de estos jóvenes que dice al instante, dejando las redes, dejando lo que estaban haciendo, al instante le siguieron, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que afinar nuestro oído. Diga conmigo, afinar nuestro oído. Afinar el oído para escuchar cuando Jesús me esté hablando. Tengo que afinar mi oído para escuchar cuando Jesús me está llamando. Para decir, no es más tarde, es ahora. No es más tarde que lo tengo que hacer o lo voy a poder hacer, es ahora. Yo no sé qué hubiese pasado si Pedro y Juan y Santiago y todos hubiesen dicho, pero espera a Jesús. Seguramente Jesús le hubiese dicho, no, seguí tranquilo haciendo lo que tenías que hacer, voy a llamar a otro. Porque Pedro es Pedro porque en ese momento obedeció. Y nosotros lo leemos en la palabra de Dios, y Juan es Juan y Santiago es Santiago. Pero si ellos hubiesen puesto una excusa, hubiesen dicho, no, pero más tarde, no, enseguida, anda adelantándote, Jesús, ya te sigo. Jesús le hubiese dicho, sigan tranquilos nomás, muchachos. Porque ¿qué dije al principio? Jesús llama a quien Él quiere. Si ellos decían, adelántate que ya voy, Jesús pasaba 2 barcas más y llamaba a un Josefo y a un Filomeno. Y podían ser los apóstoles tranquilamente. Sin embargo, estos jóvenes aceptaron el llamado inmediatamente y al instante le siguieron. Así que no pongamos excusas cuando Dios nos llama. Seamos obedientes. Afinemos el oído para decir, sí, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. ¿Qué quieres que haga? Yo lo hago. Tercero, siempre obedecer al llamado va a tener su costo. Siempre obedecer al llamado tendrá su costo. ¿Sí? Siempre va a tener costo. ¿Y qué quiere decir esto? Yo les decía que estos jóvenes tenían su empresa, entonces económicamente estaban bien, tenían una seguridad.
Y Jesús los llamó a algo incierto. ¿Sí? Jesús los llamó a una incertidumbre total. Dejaron la comodidad que ellos tenían, la comodidad de su vida cotidiana, de su seguridad, para ir a algo completamente incierto, desconocido. Siempre que Jesús te llame, tu llamado va a tener un costo, ¿sí? Vas a tener que dejar tal vez lo cómodo, lo conocido, lo que ya tenés, digamos, por decir, bueno, esto es lo que me da seguridad. Y Jesús te dice, vas a perder esa seguridad, pero vas a tener obediencia y certeza en mí, en lo que yo te puedo dar, no en lo que vos podés hacer, sino en lo que yo te puedo dar. ¿Sí? Que ahí es cuando el Señor muchas veces es cuando nos entra el miedo. ¿Será? ¿No será? ¿Sí? Pero hay un costo que debemos pagar. Por el llamado hay un costo que debemos pagar. Hace como un par de semanas atrás fui a predicar, me invitaron los pastores Diego y Dayana en Lomas de Tafí. Y prediqué ahí, y prediqué esta prédica, ¿sí? Y los veía a los chicos, que ellos dejaron su comodidad, eran líderes acá, líderes reconocidos, estaban cómodos en este lugar, ¿sí? Todos lo conocíamos, Diego, Day, y el Señor los llevó a un lugar completamente desconocido, difícil, Lomas de Tafí en sentido espiritual. Fueron a un lugar completamente pelado, solamente paredes alrededor y nada más. Y así empezaron un culto hace un año atrás. Dios los sacó de la comodidad por el llamado de Dios y los puso y los desafió y les dijo, no se preocupen, yo estaré con ustedes. Y ellos le creyeron a Dios. Pero yo los veía a Diego y a Day, digo, wow, aceptaron el costo del llamado. Lo difícil que es comenzar una iglesia de cero. Y empezaron a edificar cuando no sabían nada de construcción. Comenzaron a trabajar en ese lugar y Dios los está respaldando. Y el próximo domingo vamos a festejar un año de la apertura de esa iglesia y podemos ver la fidelidad de Dios. Pero tuvo un costo, desvelos, esfuerzo físico, espiritual, salir de lo cómodo a lo que Dios les había llamado a hacer. Y siempre el aceptar, el comprometernos con la palabra, con lo que Dios tiene para nuestras vidas va a tener un costo. Y a mí lo que me impacta es que el versículo dice del segundo par de hermanos que dice, y dejando la barca, que era su seguridad económica, y dejando la barca, que era su emprendimiento, y sigue, y a su padre. El padre representa a la familia, lo siguieron. Dejando la barca y a su padre lo siguieron. Creo que esa palabra no está puesta de más en ese lugar. Está diciéndonos que muchas veces nosotros, a causa del llamado, a causa del costo del llamado, vamos a tener que tal vez dejar fiestas familiares, reuniones familiares, actividades que tienen que ver con la familia, ¿sí? Pero es a costo, por el costo del llamado, y no nos tenemos que sentir mal, porque Dios nos está llamando, y como Dios nos llama, nosotros debemos ser obedientes al llamado. En mi caso particular, ustedes saben que yo tengo un llamado misionero, y esto a mí me llama mucho, porque dice, dejando, ¿sí?, la seguridad, dejando la barca y a su padre, ¿sí? Y esto a mí me lleva a pensar en que yo próximamente, tal vez en un par de meses, no voy a estar con mi familia, con mis padres, con mis sobrinos, con mis hermanos, ¿sí? Con mis cuñadas, con la gente
que es mi familia, con ustedes, que son mi familia de la fe, que los veo más que a mis propios tíos, a mis propios parientes. Ustedes son mi familia y dejar es el costo del llamado, ¿sí? Siempre va a haber un costo, pero no se preocupe, hermano, hermana, porque el costo que usted tenga que pagar no va a ser un costo que usted no pueda soportar. Y siempre, todo esfuerzo va a tener su recompensa. Dice Proverbios 14:23, todo esfuerzo tiene su recompensa. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Así que si usted ha hecho un esfuerzo por el Señor, no se preocupe, porque todo esfuerzo va a tener su recompensa. Y pensaba también en el llamado a la intercesión. El costo del llamado a la intercesión muchas veces es no dormir. Y la veo a la profeta Hilda, ¿cuántas veces me dijo, no dormí anoche o dormí muy poquito? ¿Por qué? Porque el Señor la despertaba en medio de la noche para orar, para clamar, para interceder. Y es un costo. Es decir, pero, y bueno, el costo tendrá que ser, depende de lo que Dios te está llamando a hacer. Tal vez acostarte muy tarde, tal vez levantarte muy temprano, tal vez tenés que hacer esfuerzos físicos. Pero no te preocupes, porque siempre, como dice Proverbios 14:23, siempre, todo esfuerzo va a tener su recompensa. ¿Sí? ¿Hay un costo que pagar? Sí, pero Dios te va a recompensar. Amén. Y quiero contarles un poquito, hablando del mes de la Biblia, ¿sí? Hablando de lo que es el mes de la Biblia, no quería dejar de mencionar esto, hablando del llamado también. Hubo un joven llamado William Cameron Townsend, ¿sí? Californiano de Estados Unidos, que decidió seguir al Señor y servir al Señor con las misiones. Y fue a Guatemala hace muchísimos años atrás, y se presentó en una tribu, en un lugar donde tenía él una Biblia, pero la Biblia estaba en español, ¿sí? Y se la entregó a un Nuevo Testamento a una persona de una tribu llamada los indios Cachiquel. Y este hombre que recibió esa Biblia, la abrió y le dijo, si tu Dios es tan grande, ¿por qué no habla mi idioma? Porque él hablaba español, pero no era su lengua nativa, materna, ¿sí? Y le dijo, si tu Dios es tan grande o si tu Dios es tan inteligente, ¿por qué no habla mi idioma? Y Cameron Townsend sintió el llamado del Señor con esa frase. Y se sintió desafiado y dijo, ¿cómo? Mi Dios es grande y mi Dios es inteligente. ¿Y saben qué hizo? Este varón se internó entre los indios Cachiquel para aprender su idioma y poder traducir la Biblia y para mostrarle a ese y a toda la tribu que Dios sí podía hablar su idioma. Y ese fue el inicio de lo que se llama los traductores bíblicos, porque Tío Cam, como se le conoce en el ambiente de la traducción, desarrolló todo un proceso para poder traducir la Biblia. Y nosotros muchas veces tenemos la Biblia, pero no la leemos. Y hay gente que está sedienta de poder tener la palabra de Dios. Y algo similar me pasó a mí con relación a este llamado hacia la traducción de la Biblia. Yo era una joven de 19 años, estaba estudiando psicología social, estaba sentada así como algunos de ustedes y unos misioneros de Perú mandaron un PowerPoint similar a este, pero hablaba mucho sobre Perú porque ellos estaban en Perú. Y entre todas las cosas decía muchas cosas sobre los diferentes lugares de Perú que hoy más o menos conozco. Y decía, por ejemplo, los quechua huanca no tienen la Biblia.
Los shipibos solamente tienen la película de Jesús traducida. Los otros, y así un montón, solo de Perú. Y yo miraba y decía, ¿qué onda? ¿Por qué no tienen la Biblia? Hacía poquito había salido la NBI. Y yo tenía la Biblia NBI chalita, nuevita, estrenando. Digo, pero si yo la tengo en NBI, la tengo en 960. Después salió la RBC, después salió la NTV y siguen saliendo para nosotros. Sí, pero ¿por qué ellos no la tienen? O sea, a mí no me entraba en la cabeza. 19 años tenía y le dije al Señor, Señor, envía gente, a gente, yo no, a gente que pueda traducir la Biblia. Pero sí me quedé pensando qué había que hacer, porque yo dije, algo hay que hacer, pero ¿qué? Obviamente eso comenzó a inquietarme. Cada vez que oraba sobre la traducción de la Biblia lloraba, el Señor quebrantó mi corazón, hasta que entendí que era un llamado de Dios para mi vida con relación a la traducción. Le conté a una amiga, la pastora María Baloy, en ese momento ella estaba estudiando en el Instituto Bíblico Río de la Plata, tenía más ideas que yo, y me orientó y me dijo, sí, es un llamado y la traducción bíblica es tan importante y estás estudiando psicología social, te va a ayudar un montón. Y yo dije, wow, entonces estoy bien. Y ahí me encaminó y yo empecé a investigar qué tenía que hacer. Primero terminar la psicología social, después estudiar sobre la Biblia, por eso fui 4 años a estudiar en el Instituto Bíblico y después de ahí tenía que hacer un curso en Perú de 10 meses. Y ya van 20 años casi. 19 años de ese llamado, de ese día que yo estaba sentada ahí. Pero Dios me fue preparando, capacitando. Y a veces el llamado, uno acepta el llamado. Yo acepté el llamado, pero tenía una preparación por delante. Había tiempo de preparación, así que si no se está cumpliendo tu propósito ahora, no te desesperes, porque Dios sabe hacer las cosas en el momento oportuno, ¿sí? Así que Dios está preparándote y te está llamando en esta mañana. En mi caso, mi desafío es poder ir a las naciones, ir a que gente pueda recibir la palabra de Dios. Y quiero compartirles unas palabras de gozo y alegría. Bueno, dice Romanos 10, 14 al 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay gente que está deseosa de poder escuchar la palabra de Dios en su idioma, en su lengua materna, en el idioma que Dios les puede hablar, ¿sí? Y que puedan escuchar. Y quiero compartirles unos testimonios. Esta es una estadística, dice que 1.510 millones de personas que hablan 6.661 idiomas no tienen la Biblia completa en su lengua materna. Millones no tienen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es fuente de vida. La palabra de Dios es manantial de agua viva para nosotros. La palabra de Dios es mi guía, es mi refrigerio. Y hay 1.510 millones de personas que no tienen acceso a nada de la palabra de Dios. Y eso me tiene que preocupar, me tiene que decir, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por esto? ¿Sí? Y quiero que podamos leer, pasamos, creo que el siguiente es aquí. Quiero que podamos leer unos testimonios de lo que es recibir la palabra en su idioma. Una mujer Kisi de África, de la lengua Kisi, dijo, no sabía que Jesús entendía mi idioma. No sabía que yo podía orar a Dios en Kisi. Y esta mujer recibió la palabra y dijo, wow, Dios me habla en mi idioma. Y yo le hablo y Él me entiende. Wow. ¿Sí? Un hombre Cheyenne dijo, las palabras son tan claras ahora
que a veces me asustan. Leer la palabra de Dios tiene que ser un impacto en nuestras vidas. Dice que este hombre abre la Biblia y dice, es tan claro que me asusta lo que Dios me dice, porque tiene que ver con la obediencia, con lo que Dios me puede dar a mí. ¿Cómo está impactando la Biblia, la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo está? ¿Te asusta? ¿Te impacta? ¿Te da gozo, alegría? Dice, ahora nosotros sabemos que el Dios de Israel, el todopoderoso Dios, es también el Dios de la gente Badué. Este es el cumplimiento de la palabra profética, dijo un hombre Badué en Camerún. Y por último, un joven de Kenia dijo, la Biblia Duruma habla por sí misma. Si la lees, es como si Dios estuviera hablando conmigo en mi propio idioma. Chiduruma. Para mí es como estar conversando mi padre y yo en nuestro hogar. Y yo no sé a ustedes, pero yo leo esto y a mí me impacta y me emociona y me da gozo. Es decir, hay gente que está hambrienta de la palabra. Yo también quiero estar así. Yo también quiero estar hambrienta de la palabra de Dios. Quiero estar hambrienta de lo que Dios puede darme y de lo que Dios me puede dar cada día en esta palabra. Y como les decía, no hay excusas. Usted no me puede decir yo no tengo Biblia. Hay muchas formas de tener Biblia. Si usted no tiene si no la tiene física, la puede descargar. Borre ahí un par de aplicaciones en su Biblia. Borre un par de cosas que le ocupen lugar. Descargue una aplicación de la Biblia que tiene un montón de riqueza. Si no la tiene, dice, yo no tengo celular. Busque, cómprese, son económicas las Biblias. ¿Hay Biblias económicas o no, Carlitos? Pase por la librería, señe con 100 pesos una Biblia. Diga, ya voy a venir la semana que viene, voy a comprar otra y voy a poner hasta que me compre mi Biblia. Dice, no tengo, bueno, ponga en Google y lea la Biblia. Hay muchas formas de que nosotros podemos. En este mes, septiembre, mes de la Biblia, amemos la Biblia, amemos la palabra porque la tenemos y podemos disfrutar de poder leerla, atesorarla, ¿sí? Y ese es mi llamado, pero yo sé que mi llamado no tiene que ver tal vez con el de muchos de ustedes. Mi llamado es ir a las naciones, a poder el día de mañana levantar una Biblia traducida o ayudar, en este caso, a los Piapoco, que son una comunidad que está en Colombia, que ya tienen el Nuevo Testamento, falta el Antiguo Testamento. ¿Y saben qué les dijeron la gente de los Piapoco? Le dijeron a la gente que está haciendo todos los papeles para esto, dijeron, hay parte de la historia que nos falta. Nosotros conocemos a Jesús, conocemos todo lo que ha pasado en el Nuevo Testamento, pero no sabemos quién es Abraham, qué pasó con el Génesis, cómo fuimos creados, no lo sabemos y queremos saber. Así que a mí me emociona poder hacer eso, les cuento para que oren por los Piapoco en Colombia, ¿sí? Y espero el día de mañana traer testimonios como estos, de gente que se enamore de la palabra de Dios. Y que ustedes también puedan ser unos enamorados de la palabra. Pero quiero decirte que ¿cuál va a ser tu actitud frente al llamado? ¿Sí? ¿Cuál va a ser tu actitud frente al llamado de Dios en esta mañana? ¿Cuál va a ser tu actitud frente al llamado de Dios? Jesús está pasando por aquí. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Vas a actuar inmediatamente? ¿Vas a actuar inmediatamente ante el llamado? ¿O vas a decirle, Señor, espérame, ahora no puedo, más tarde, después, cuando crezca, cuando pase tal cosa? ¿Cuál va a ser tu actitud? Para ir cerrando, quiero decirte que no todos en la palabra de Dios tuvieron una buena actitud para con el llamado. Hay una historia
en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 30, anótelo y lea. Pero yo le voy a parafrasear y dice así, que este era un joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Y Jesús le dijo, ve y cumple todos los mandamientos. Y este joven le dijo, todos esos ya los he cumplido desde mi juventud. Y Jesús lo miró y le dijo, bueno, anda, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y evidentemente este joven tenía mucho. Y dice que bajó su cabeza y se fue triste. No pudo obedecer lo que Jesús le estaba pidiendo. No pudo obedecer el costo del llamado. Yo no sé si Jesús después de eso le iba a decir, ahora que lo vendiste, viene toda la multiplicación y como Job recibía, 10 veces más. Pero él dijo, esto lo que tengo es mío. Y dice que se fue triste. No pudo obedecer el costo del llamado. No le pudo decir como los otros, inmediatamente, Jesús ya, vendo todo. Es más, no lo vendo, lo regalo. No pudo decir eso. Dice que se fue triste. ¿Cuál va a ser tu actitud frente al llamado? ¿Cuál va a ser tu actitud frente al llamado? Si pueden poner la parte esa donde dice no voy a pasar fotos. Si quieren ver fotos, testimonios, cosas, vengan a la merienda misionera que hay cuento. Pasar así para que se queden con ganas de ver, pero no lo vamos a ver. Fotos de viajes, historias, cosas, ¿sí? Pero no vamos a poder hablar de todo esto. Pero venga a las meriendas misioneras que son armadas y preparadas para esto. Pero ¿cuál va a ser tu actitud frente al llamado? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál va a ser tu actitud frente al llamado de Dios en esta mañana? Jesús está pasando por aquí. Así como en el lago de Galilea había jóvenes que estaban trabajando y Jesús pasó y le dijo, ven, sígueme. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí y te dice, ven, sígueme. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu actitud? Ahí donde estás. Si estás entendiendo que el llamado es para todos, que Dios está llamándote, ¿sí? Que Dios está pasando por este lugar, llamándote, dice yo te llamo a vos, vení conmigo, ¿sí? Yo te voy a capacitar, te voy a ungir, ¿sí? Si estás entendiendo que el llamado es ahora, no más adelante, que Dios te está llamando ya, ahora, y que ese llamado va a tener un costo, pero que vos lo querés aceptar. Yo te invito en esta mañana a que te pongas de pie. Si estás entendiendo que el llamado es hoy, que Dios te está llamando aún a los nuevos, tal vez a seguirle, a no desfallecer, a no volver atrás. Dios te está llamando ahora para decir, Señor, yo te quiero seguir, yo te quiero servir. Señor, aún mostrame dónde y cómo tengo que hacer y cumplir el llamado. Esto es lo que tengo y esto es lo que soy. Ahí donde estás, hace un pacto con el Señor. Cerra tus ojos y decirle, yo no sé cuáles son tus herramientas. Yo no sé si sos pastelera, si sos albañil. Yo no sé cuál es tu profesión, tu oficio. Estos jóvenes eran pescadores. Pero Dios tiene, ¿qué tenés? ¿Qué tenés y qué estás haciendo? Y según lo que tengas, decís, Señor, yo esto tengo. Si te sirve, cuenta conmigo, Señor. Si te sirve, cuenta conmigo, Señor. Si te sirve lo que tengo, cuenta conmigo. Aquí estoy, heme aquí, cuenta conmigo, Señor. Quiero obedecer el llamado que Dios está haciendo hoy para mi vida. Quiero ser sensible a tu voz,
Afina mi oído, Señor, para escuchar tu voz y obedecer para lo que tenga que hacer en este tiempo. Señor, aunque me cueste, aunque haya cosas que vaya a tener que dejar, abandonar, Señor, quiero ser obediente y caminar en pos del llamado. Aunque tal vez me tarde años, aunque tal vez me cueste mucho tiempo. A Abraham le costaron muchos años esperar la promesa. Pero no te desesperes, porque Jesús y Dios es fiel y justo. Y Él no tarda. Él hace las cosas en su tiempo. Padre, hoy nos disponemos como iglesia. Hoy nos disponemos como iglesia, Señor, y te decimos: heme aquí, cuenta conmigo. Heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Si vas a hacer algo en Tucumán, si vas a hacer algo en Argentina, si vas a hacer algo en mi barrio, si vas a hacer algo en mi familia, Señor, si vas a hacer algo aún en el mundo, cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo, aquí estoy. Cuenta conmigo, Dios. Cuenta conmigo, Señor. Hoy me rindo, hoy me rindo, hoy me rindo, hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti, Señor. Entiendo que hay costo por el llamado. Entiendo que hay costo por el llamado, Señor. Pero no voy a dudar, no voy a temer, no me voy a echar para atrás. Acepto el desafío, acepto el costo del llamado para mi vida, para cumplir con lo que tienes para mí, Señor. Y me entrego por completo. Me rindo por completo. Me rindo a ti, Señor. Quiero ser como estos jóvenes que aceptaron inmediatamente el llamado. Y como dice acá, dejando la barca, la seguridad, la comodidad, y aún a la familia te siguieron. Señor, yo estoy dispuesto. Heme aquí, cuenta conmigo. Heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Si vas a hacer algo, Señor, cuenta conmigo. Si vas a hacer algo, Señor, cuenta conmigo. No importa si sos joven, si sos niño, si sos grande, adulto, de la tercera edad. Señor, cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo, Señor. Soy material dispuesto, soy material dispuesto. Cuenta conmigo, Señor. Padre, yo oro por esta iglesia, el cuerpo. Mira corazones dispuestos, Señor. Padre, declaro que, Señor, estas son confesiones de fe. Y así como yo, tal vez en incredulidad, pero no entendía que era llamado ese día, en ese culto, con 19 años. Pero, Señor, yo creo que tú estás llamando hoy a hombres y a mujeres que están entendiendo y están escuchando tu voz. Señor, oro para que ninguno dude del llamado de Dios, para que puedan tener certeza, seguridad, fe, que no les falte la fe, que no les falte la fe, que no les falte la fe para emprender el llamado de Dios y puedan vivir confiados en que tú, Señor, pagas a tus hijos con bendiciones, con avance, con prosperidad. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Despedite ahí de 2 o 3, saludalos y decirle: voy a ser obediente al llamado. Voy a ser obediente al llamado. Amén. Gloria a Dios.